preguntar, ¿verdad? Cuando voy explicando. Entonces, esa práctica, ¿verdad? Sigue siendo de ondas mecánicas. Las pasadas son una aproximación a una onda mecánica porque eran un movimiento periódico. Entonces, cuando lo graficábamos, se producía una función seno o coseno muy similar al movimiento vibratorio de una onda mecánica. Entonces, en la imagen ahí les coloco, ¿verdad? Una gota de agua cayendo en un repositorio de agua. Y cuando cae, ustedes ven que se empiezan a formar unos ciertos círculos, ¿verdad? Y esos círculos se van a ir expandiendo en toda la superficie del agua. Esa expansión es porque eso sería similar al caso de una onda expandiéndose. Entonces, cuando hablamos de onda mecánica, la palabra mecánica más que todo se refiere a que la onda necesita de un medio para poder propagarse. Entonces, cuando hablamos, ahí está la definición, una onda mecánica, entonces sería una perturbación y necesita un material o sustancia para viajar. Entonces, dependiendo de ese material o esa sustancia, la velocidad de propagación de esa onda va a ser diferente. Y tenemos que entender dos tipos de ondas, las transversales y las longitudinales para esta práctica. Las transversales van a ser todas esas ondas que cuando se están propagando eh, existe un movimiento tanto vertical como transversal al movimiento. Entonces ponen el ejemplo de una cuerda, ¿verdad? Que una cuerda cuando esté vibrando, no necesariamente ustedes van a ver a la cuerda vibrando como se ve en el dibujo. ¿Verdad? Lo que quiere decir el dibujo es que van a haber partículas que se van a mover verticalmente hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y ese movimiento hacia arriba y hacia abajo, que va a ser periódico, va a hacer que transfiera energía a las partículas que están a la par. Entonces se va a empezar a, a propagar la energía de ese movimiento por toda la cuerda. Un ejemplo de eso, ¿cuál puede ser? Una cuerda de guitarra. Una cuerda de guitarra, cuando alguien la toca, es una cuerda tensada que empieza a vibrar y empieza a hacer ese movimiento oscilatorio. ¿Ya? Entonces empieza a oscilar de esta manera. Lo que pasa es que la amplitud de oscilación es tan pequeñita que no la vamos a ver oscilando así. Entonces, eso sería un ejemplo de una onda transversal. Las longitudinales es diferente, porque en la longitudinal eh, las partículas, ¿verdad? Que hay en lo que está vibrando, solo tienen un movimiento horizontal, no van a tener movimiento vertical. Entonces, el movimiento de la onda va a ser también horizontal y va a tener el mismo sentido que el movimiento de las partículas. Entonces, vean ahí el ejemplo. Ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, sabiendo eso de una onda transversal y una longitudinal, ustedes tienen que saber qué es la rapidez de la onda. Y entonces, cuando hablamos de rapidez de la onda, lo que nos referimos es qué tan rápido se mueve en el medio, ¿verdad? Entonces, en teoría ustedes van a ver, ya vieron, que si hay diferentes características para una onda que se mueve en distintos medios, ¿verdad? Habíamos visto el sólido, habíamos visto el líquido o fluidos y los gases. La velocidad de un sonido, un ejemplo de una onda mecánica como el sonido, en esos tres materiales va a ser distinta. Se va a mover más rápido en el sólido, luego un poquito menos rápido en el líquido y en el que se va a mover menos rápido es en el gas. Entonces, eso sucede con cualquier onda mecánica. La velocidad en el sólido va a ser mayor a la velocidad en el líquido y esta va a ser mayor a la velocidad del gas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque una perturbación necesita de una densidad de materia, una densidad. Cuando tenemos un sólido, ustedes en química vieron que un sólido es más denso y el líquido ya las partículas se separan y en el gas están mucho más separadas. Entonces se le hace más fácil a una onda mecánica viajar en un sólido, por lo tanto su velocidad va a ser más rápida. Igual el sonido, ¿qué es el sonido? En el sonido es igual una onda mecánica y las partículas que están vibrando son las partículas de gas que tenemos alrededor de nosotros. La cuerda vocal hace una vibración
y esa vibración vibra las partículas que están en el aire, y las partículas que están en el aire vibran a las que están a la par y las que están a la par, y eso es como una reacción en cadena. Se da una transferencia de energía con una velocidad de propagación hasta que llegue al oído de la otra persona, y ahí ya aparece todo el aparato auditivo, ¿verdad? Que transforma esa vibración, esa frecuencia que le está llegando a un sonido eh, que el cerebro interpreta. Entonces, el sonido sigue siendo una onda mecánica, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, ¿verdad? De las diferentes velocidades, no sé si en el libro hay una parte donde habla de que los indígenas de Estados Unidos, cuando querían escuchar que venía una manada de animales cerca, lo que hacían era que ponían el oído en el suelo y la escuchaban más rápido que si ponían el oído en el aire. ¿Por qué? Porque las pisadas de esos animales iban a llegar más rápido por el suelo que por el aire. Entonces ellos podían escucharlo más rápido. Ok, entonces ya vimos que es transversal, que es longitudinal y la velocidad de propagación. Ustedes tienen que saber que para efectos de esta práctica y para efectos de casi que todos los problemas que se resuelven en física básica, se trabaja con ondas transversales de un tipo que son periódicas. ¿Por qué? Porque al ser periódicas, estas ondas tienen características que nosotros ya vimos, que son las que vimos para el movimiento periódico, todas esas ecuaciones de lambda, de periodo, de frecuencia, todas esas las volvemos a utilizar. Entonces vean que vuelve a aparecer conceptos como está en la imagen de amplitud, de crestas, de valles, distancia entre cresta a cresta es una longitud de onda, la frecuencia 1 entre periodo. Entonces se cumple todo eso. Acá les pongo dos ejemplos, cómo ustedes podrían visualizar estos tipos de ondas. En la de arriba tendríamos el caso de una onda transversal, ¿verdad? Y vemos que se cumple, que tiene unas crestas, tiene unos valles y hay unas distancias entre, en este caso ponen la de valle a valle, que sería una longitud de onda. En la longitudinal sería este caso. Ustedes pueden conseguir este aparatito, que se me olvidó el nombre de ese juego, y ustedes le dan un movimiento periódico que sea longitudinal y van a encontrar ciertas zonas donde hay una concentración más de densidad de partículas. Esas zonas donde hay más concentración de densidad de partículas se llaman zonas de compresión, y lo van a ver cuando la onda es longitudinal. Y las zonas donde hay menos partículas, ¿verdad? Esas las vamos a llamar zonas de expansión. Entonces es como las diferencias entre la transversal y la longitudinal, de cómo se verían, ¿verdad? Visualmente. Ahora bien, entonces, como son periódicas, en el caso de describirlo como una onda, ya sea seno o una función coseno, vamos a tener los mismos conceptos que teníamos antes: valle, cresta, longitud de onda, y vean que la velocidad de propagación va a ser lambda por f. Saben que f es un periodo, entonces es lo mismo que lambda entre t. Igual saben que W es igual a 2pi por F, todas esas ecuaciones vuelven a aparecer. Lo que pasa acá, ¿verdad? Lógicamente, como pasó con el péndulo, necesitamos ciertas cosas que nos restrinjan para que el movimiento se mantenga periódico. Porque, vamos a ver, en el caso del experimento pasado, si yo pongo un hilo y ponía una masa, pero digamos que esa masa no está distribuida uniformemente, o sea, que ustedes hayan hecho la bolsita, pusieron las monedas, pero la bolsita está media vacía y las monedas están por ahí no distribuidas uniformemente, no bien comprimidas. Posiblemente cuando pongan la bolsita, lo que va a pasar es que el movimiento, como la masa acá no está distribuida uniformemente, el movimiento no va a ser armónico simple. Lo que va a pasar es que va a empezar a oscilar. ¿Se acuerdan? Que tenía que cumplir de que se moviera en el eje X, en el eje Y. No podía moverse en el eje Z, ¿verdad? Entonces puede ser que el movimiento no esté solo en el eje X y Y, sino que de vez en cuando tambalea y se mueve en el Z. Entonces, cuando pasa eso, ya las ecuaciones que conocíamos para la gravedad y el periodo, ¿verdad? Ya esas ecuaciones no funcionan porque tenemos un caso que ya no es armónico simple. Entonces, al utilizar esas ecuaciones, posiblemente le dé valores de gravedad muy altos.
Entonces, cuando se hace el experimento hay que tener mucho cuidado de que la masa que esté colgando esté distribuida también uniformemente para que el movimiento sea solo en una dimensión. Entonces, cuando ya yo tome ese periodo, que ese periodo sea estable. ¿Cómo se da cuenta si realmente uno lo está haciendo bien? Bueno, si ustedes hacen varias repeticiones y en el periodo 1 le da un valor diferente, en el periodo 2 les da otro valor diferente, en el 3 le da diferente, en el 4 diferente, y cuando sacan el promedio, porque eran 5, ¿verdad? Sacan el promedio, pues si todos les están dando diferente en cada repetición, hay algo que se está haciendo mal porque algo está afectando a ese movimiento porque deberían de dar igual, porque es la misma masa y es la misma cuerda. Entonces, cuando sucede eso, lo ideal es volver a tomar datos tratando de eliminar esas condiciones que están haciendo que ya mi movimiento no sea armónico. Sí, puede ser un factor. Entonces, acá sucede igual. Cuando yo quiero poner producir una onda para que pueda utilizar esas ecuaciones, tenemos que tener condiciones que la onda que produzca sea periódica. Sí se puede estudiar en el caso que no sea periódica, o sea, como lo que les dije anteriormente, no importa si se pasa al eje Z y tenemos un movimiento diferente, claro que se puede estudiar. Existen un montón de péndulos, están los péndulos esféricos, los péndulos cónicos, los péndulos, dependiendo la forma que utilicen. El más completo es el esférico, porque el péndulo esférico es el que el que toma en consideración tanto el eje X, el Y y el Z, ¿verdad? Pero para poder utilizar la matemática y describir esos péndulos, no, ahí es donde quedamos cortos, ¿verdad? Porque ya se ocuparían unos 2 cálculos más, unas cosas que se llaman ecuaciones diferenciales, para poder entender la matemática de esos otros péndulos. Entonces, por eso nosotros no nos limitamos a 2 dimensiones. Ok, como teníamos ondas transversales periódicas, también tenemos ondas longitudinales periódicas. Y vean acá el dibujo, es similar a lo del juego este que yo les decía, que ustedes podían mover longitudinalmente y aparecen esas zonas de compresión como zonas oscuras. Si ustedes lograran medir de mitad a mitad de esas zonas de compresión, obtienen lo que es la longitud de onda. Y también tenemos una rapidez de onda. Ya vimos que la rapidez de onda se refiere a la rapidez con que se está propagando la onda. ¿Qué significa esto? Que no es que la partícula de agua que está aquí, ella anduvo por todo el lugar moviéndose, no. La partícula de agua no se mueve por todo el lugar, ella está vibrando, transfiere la vibración a la que está a la par, la que está a la par la transfiere a la que está a la par y ahí va haciendo eso, ¿verdad? Transfiriendo la energía y por lo tanto se empieza a mover por todo el trayecto con una rapidez de onda que es diferente a lo que vamos a ver ahorita como otras rapideces. Acá vean las ecuaciones, tenemos números de ondas, tenemos W, sigue siendo la misma función para describir una onda mecánica, ¿verdad? Todo se mantiene. Entonces, si ocupan revisar algo de teoría, ¿por qué si yo, un ejemplo, por qué si yo a esta cuerda le aumento esto, por qué, qué pasa con la longitud de onda? Bueno, entonces revisen las ecuaciones de movimiento periódico y con ellas pueden tal vez discutir. Ok, otra cosa importante, ¿verdad? Ya para esta parte, es que la velocidad, ¿verdad? Esta velocidad de propagación también se puede dar con esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Bueno, esta ecuación de velocidad lo que nos da son 2 conceptos. F, que va a ser una fuerza de restitución, y mu, que va a ser una inercia. Ahorita la vamos a ver más a detalle y se las voy a explicar. Ok, pero sepan que esa ecuación que les acabo de escribir antes y lo que yo les hablé de como velocidad de propagación es diferente a esto. Esto es la velocidad que tienen las partículas en la vibración. Entonces, si teníamos una cuerda, cada partícula en esa cuerda tiene una velocidad, vean que tiene Vy. Esta sería en una transversal la velocidad vertical que tiene la partícula. Es diferente a la velocidad de propagación. Esta es de la partícula. La otra era la de propagación de la onda. Entonces vean acá, ahí donde la están poniendo en verde,
Esas flechitas para arriba serían velocidades de la partícula que tiene la cuerda. Vean que no se mueve horizontalmente, lo que está haciendo es moviéndose para arriba, para abajo, para arriba y para abajo y empieza a vibrar, ¿verdad? No es que un pedazo de cuerda se zafó y se viajó por la cuerda, no, no, eso no puede pasar. Está moviéndose para arriba y para abajo y eso hace que conforme se mueva para arriba y para abajo, transfiera energía hacia la derecha, en este caso, y exista esta otra V diferente que es la de propagación, que es con cómo se está propagando esa energía, esa transferencia de energía por el medio. Entonces tienen que conocer esa diferencia de esas dos. Y acá está la ecuación que les decía, para la propagación. F, ¿qué es F? Bueno, si es una cuerda, no sé si se acuerdan en el caso de los resortes, teníamos un resorte, una masa, M, que empezaba a moverse de derecha a izquierda, tenía una amplitud y tenía una menos amplitud. Había una fuerza que hacía que esa masa quisiera volver al equilibrio, que le llamábamos fuerza de restitución. En el caso de antes, esa fuerza era la fuerza del resorte, ¿verdad? Esta era la fuerza la del resorte, esa era la fuerza de restitución. Ahora es diferente porque lo que vamos a analizar en muchos casos son cuerdas. Entonces, cuando la cuerda está tensionada y ustedes le dan un golpecito o algo y ella empieza a vibrar, hay una fuerza que quiere mantener esa cuerda al equilibrio, que es la fuerza de tensión. Claro, porque una cuerda está tensionada, entonces normalmente esta fuerza F es una tensión. Y ese mu, que es una inercia, que resiste ese entorno al equilibrio, está dado por una ecuación que es la masa entre la longitud. La cuerda tiene una masa determinada y una longitud. Estamos. Entonces, esa tensión es importante, saber qué es la tensión. Y de eso va a depender entonces la velocidad de propagación de la onda, ¿verdad? Que si la cuerda está muy, muy, muy tensionada, va a tener una velocidad distinta. De hecho, sabemos que velocidad también es lambda por F. ¿Dónde está la cosa? Me perdí. Sabemos que velocidad lambda por F. Entonces también sabemos que lambda por F va a ser igual a tensión entre mu. Entonces, volviendo a hacer eh, otro, vamos a ver, lambda por F es igual a tensión, mu es masa entre L, para ver un poquito de qué depende la frecuencia, podemos verlo así. Cambiamos mu por m entre L, L pasa arriba y la m queda abajo. Ahora sí, entonces, bien, entonces vean qué vacilón. Lambda y F dependen entonces de esos valores de ahí. Y hasta podría mandar, no qué sé yo, lambda, lo podemos mandar a 1 entre F. Y ahí vamos formando ecuaciones, ¿verdad? Cambiándolas con las del movimiento periódico, en el caso que ustedes quisieran. Ahí ustedes pueden analizar muchas cosas, no sé, pueden utilizar hasta una cuerda de guitarra, porque una cuerda de guitarra, vean que las cuerdas más gruesas tienen una masa mayor, entonces como tienen una masa mayor, hay que ver qué efecto le tiene a la frecuencia. Entonces, ustedes ven en teoría que una frecuencia muy alta es un sonido agudo. Entonces, cuando tenemos una cuerda con una masa muy grande, entonces ya empieza a aparecer un sonido más grave. Que si ustedes ponen el dedo en la cuerda, lo que están haciendo es cambiando la longitud de la cuerda y por lo tanto también cambian las frecuencias, o sea, que tiene la frecuencia que oscila esa cuerda. Otra cosita importante es la energía del movimiento ondulatorio. Acá la energía se expresa en términos de algo que se llama potencia. Entonces, para que lo sepan, ¿verdad? Si vean que la potencia depende de esa fuerza F. Entonces, acá lo importante es que, digamos, si ustedes tienen un experimento y ustedes empiezan a variar la tensión de la cuerda, pues tiene que variar la energía, tiene que variar la potencia. Vean que varía esa potencia, varía proporcionalmente a la, el valor de fuerza a la 1 medio.
Entonces, si yo aumento el valor de fuerza, pues tiene que aumentar el valor de potencia. Igual si aumento el valor de la amplitud, también tiene que aumentar el valor de la potencia o va a haber mayor energía. Con eso podemos ver que tal vez una cuerda mucho más tensionada, cuando yo la haga vibrar, pues va a tener mayor potencia, mayor energía, que si estuviera muy poco tensionada. Si está muy poco tensionada y ustedes la hacen oscilar, posiblemente se movió muy poco, osciló un ratito y se volvió a detener. En cambio, si está muy tensionada, pues va a ser una vibración con bastante energía. Y así es como se vería, digamos, ya un movimiento de lo que le llamamos ondas estacionarias en la cuerda. Acá lo importante es como ver que cuando está ese movimiento oscilatorio, ¿verdad? Vamos a tener puntos que parecen que no se van a mover, que están ahí, y a esos les vamos a llamar nodos. Y los puntos acá intermedios vamos a llamarles antinodos. Que esto ustedes lo pueden ver si agarran una cadena o algo, sí, como una cadenita, la ponen en el suelo y le empiezan a dar desde este punto un movimiento periódico hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, pues la cuerda va a hacer eso. Y en algún momento se les va a, la van a ver así, como en el dibujo. Entonces es una forma para poder ver esos nodos, que son esos puntos que no se deben mover. ¿Y por qué no se deben mover? Bueno, porque en estos puntos de acá las partículas ya vimos que van a tener velocidades v, arriba y hacia abajo y dan ese efecto. En cambio acá no. Ellas ahí se van a mantener quietas. Ok. Bueno, eso era lo que traía. No sé si tienen una pregunta o si no cualquier cosa también al final pueden hacer preguntas después de que el compañero Andrés exponga ya más a profundidad lo que se va a explicar lo que se tiene que hacer en el experimento. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, entonces los dejo con Andrés. Muy bien. Gracias, Fabián. Excelente, muy pertinente todo lo que explicas. Eh, es relativamente sencillo el laboratorio, ¿verdad? Es bastante guiado, muy didáctico. Se realiza con una herramienta que hay en línea que se llama FED, ¿verdad? FED es una página que tiene varios laboratorios de diferentes, con diferentes conceptos, ¿verdad? O materias, tiene de física, de química, de biología, y en el que nos atañe, que es física, tiene bastantes herramientas y laboratorios que se pueden utilizar de manera virtual. Es un laboratorio que se necesita conexión a internet para poder trabajarlo, ¿verdad? También se puede descargar. ¿Alguno de ustedes o alguna persona tuvo problemas con ingresar o no ha ingresado, o tal vez si ingresó, tiene problemas para entrar? Profe, yo ingresé, pero de ahí no supe qué hacer más. Pero sí pudiste entrar, entonces no hay problema. Sí, sí entré. Sí, ya, ahorita lo comparto por acá y lo travesíamos para que ustedes vean cómo se usa. Ujú. Perfecto, profe. Sí, bueno. Este laboratorio yo lo había producido, lo había hecho el año pasado y traté de hacerlo de manera que fuera bastante guiado, ¿verdad? Que cada una de las partes del procedimiento los guiara a ustedes de manera que no tuvieran problemas. Entonces, pero siempre se presentan algunas cositas ahí, ¿verdad? Obviamente, y para eso estamos nosotros los tutores, para ayudarles. Voy a compartirles por acá la presentación, así rápidamente, y después vemos el laboratorio.
A ver. Listo, por acá está. Ok. Muy bien, están viendo la presentación, ¿verdad? Yo no estoy viendo nada, profe. Ay, caramba, No, yo tampoco. voy a ver qué pasó. En un momento usted la puso, pero la volvió a quitar. Gracias. Vamos a ver qué pasó. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien. Ok. Bueno, los objetivos no los voy a leer, están muy claros acá. Ustedes, es muy importante contar con estos materiales, ¿verdad? Bueno, obviamente contar con computadora y con conexión a internet para poder observar el laboratorio. Inclusive se puede ver desde un celular también, fácilmente se puede trabajar desde ahí. Investigue y exprese con sus propias palabras la definición de periodo, de oscilación y frecuencia. Bueno, ya esto es algo que ustedes conocen a cabalidad. Ya lo hemos venido trabajando por casi dos laboratorios. Observe a su alrededor en busca de evidencias de ondas mecánicas. Claro, la semana pasada tuvimos varias experiencias, ¿verdad? De ondas mecánicas, con temblores, con terremotos, que nos movieron el pisillo. Vamos a ver. Ingrese a la simulación, ¿verdad? Ahí está la dirección en la cual ustedes pueden entrar de ondas. Ahí se habla sobre ondas transversales, ustedes van a observar. Ahorita nos metemos más a lo que es el laboratorio en sí para que ustedes puedan ver cómo se trabaja. Esta es la interfaz que se utiliza. Ahí ustedes pueden observar que tiene fader de frecuencia, de amplitud. Está el cronómetro, está la cinta métrica. Es bastante bonito y es entretenido, es muy lúdico, ¿verdad? Estos laboratorios son muy lúdicos, a mí me fascinan estos laboratorios de FED porque estos laboratorios virtuales, ¿verdad? Lo hacen a uno trabajar muy bien, ¿verdad? Y de una manera bastante guiada. Todo esto que está acá, que no voy a leer porque es mucho, ¿verdad? Y ustedes lo van a leer con detenimiento. Explica paso a paso, el paso a paso que ustedes deben hacer para poder realizar la práctica. Tanto para ondas longitudinales como para ondas transversales y para ondas en una cuerda. Son dos interfaces a las que ustedes van a tener que ingresar. Para ondas transversales y ondas longitudinales y para ondas en una cuerda. Ahorita vemos eso. Bueno, aquí están las tablas con las que ustedes tienen que llenar cada uno de los datos, ¿verdad? Que se les solicita. Para eso ustedes van a utilizar las ecuaciones de frecuencia, de longitud de onda, y de así ustedes van a obtener el periodo y van a obtener la velocidad que ya el profe lo explicó con antelación. Acá, bueno, sí, eso es un errorcito. Aquí tiene que decir ondas longitudinales en esta tabla 4. Y estas preguntas que ya ustedes saben para qué funcionan, ¿verdad? Para qué sirven, para generar discusión, para eso. Entonces estas preguntas los guían a ustedes para poder realizar la discusión que se solicita. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, bueno, yo no sé, yo estoy tratando de ingresar desde el teléfono a los dos enlaces. El primero sí me lo abre sin problema, pero el segundo me dice que hay un error. El que dice onda en una cuerda. Ajá. No sé si alguien desde una computadora lo podrá abrir, porque en el teléfono me da error. El primero sí, pero el segundo dice que no. Un Ya yo momentito la voy a abrir. el resto, a ver, si presentan el mismo problema.
Profesor, ya yo lo abrí y me sale la pantalla principal que dice onda de una cuerda. Entonces puede ser sí, sirve el enlace. Mónica, ¿verdad? Era la que presentaba el problema. Debe ser que tienes que tal vez ingresando por otro dispositivo. Sí, voy a intentarlo. Voy entonces a pasarme a la compu para ver si así se puede. Ok, perfecto. Bueno, esto que está acá, vean que ustedes pueden mover aquí el fader, pueden mover el fader de la amplitud, de la frecuencia. Ahí se solicita cuál es el rango que deben utilizar, ¿verdad? Aproximado. Acá tenemos que ustedes pueden arrastrarlo, ¿verdad? Que es el cronómetro, la cinta métrica. Esto para también estas dos partes para ustedes medir. ¿Ven? Se utiliza acá, pero esto no lo pido, no se pide en el laboratorio, sino que lo que se solicita es el cronómetro y la cinta métrica y que ustedes muevan los faders. Y acá ustedes tienen la vista superior y la vista lateral. Mejor la vista lateral para poder observar el comportamiento de la onda, ¿verdad? De la gota de agua. Vean qué bonito. Y está normal y está lento, como ustedes quieran. Yo opino que para poder hacer las mediciones, ¿verdad? Bueno, el conteo lo pueden hacer así. El conteo que se solicita durante un tiempo específico, ¿verdad? Que ustedes van a poner aquí el cronómetro, van a poner a funcionar y ustedes van a hacer un conteo de esas ondas. ¿Ven? Muy bien. Está súper sencillo, vean, súper fácil. ¿Alguna pregunta con esta parte de acá? Profe, ¿y eso qué? Eso es para medir que con ese cronómetro. Esto. Sí, eso. Sí, el cronómetro, correcto. Exactamente, usen esto. Nada más el cronómetro y la cinta métrica. Para medir qué es. El tiempo el tiempo que de las oscilaciones de las ondas que pasan por acá. Recuerden que ahí dice que tomen como punto de referencia la parte superior, la parte derecha. Acá. Entonces, por ejemplo, ahí, ven, y así sucesivamente. Eso, profe. Claro, con gusto. Muy bien. Bueno, eso por ese lado. Tenemos el sonido también. Ahí lo tenemos. Y tenemos la vista lateral también. Bueno, es la misma, sí. Estamos hablando de un tipo de onda. Y acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Igual. Ahí vienen las instrucciones que tienen que hacer con respecto a la frecuencia y con respecto a la amplitud. Sencillo, ¿verdad? Profe, ¿y los datos que hay que llenar en la tabla lo van en el simulador o hay que calcularlos en base a las fórmulas? Ustedes tienen que calcularlos. Ah, bueno. Exactamente. Ustedes los calculan con la parte experimental que es esta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Está súper fácil, súper sencillo. Profe, pero entonces solo se usa el primer enlace. No, hay que meterse a la de la cuerda también. Qué raro, ese no lo puedo abrir en la computadora. Me sale una muñequita que dice que la página no se puede encontrar, aún en el de la compu. Qué raro, a usted le está pasando eso. Y el resto sí pudo entrar. Voy a meterme yo, a ver. Un momentito. ¿El resto pudo entrar? Sí, profe, yo antes entré donde dice ondas de cuerda, ese es el segundo enlace. Qué raro, Mónica. Yo también puedo entrar, sin problema, ¿sí? De El que hecho, dice onda en una cuerda. sí, ya, te tiene que salir esta interfaz así. Ya, Para ver. voy a mostrarlo por acá. Este de acá. Ahí. Profe, yo solamente pude desde el celular, igual me pasa, me sale una muñequita ahí con
que dice eso, lo que dice Bueno, Mónica. bueno, vamos a ver, eso puede ser por, bueno, cuando ustedes ingresan, ya es algo tecnológico, cuando ustedes ingresan desde ciertos dispositivos, hay ciertas herramientas que tienen que estar activadas en los dispositivos. Por ejemplo, en este caso Java es muy necesario, ¿verdad? Para poder entrar y que se pueda llevar pueda correr el programa sin ningún problema. Entonces puede ser por eso. Pero entonces es eso, profe. Me parece que es eso porque hay esos, no sé cómo se llama, pero sí tiene como que bloqueadas esas cosas. No me deja abrirlo. Voy a intentar desde otro explorador, a ver si es el explorador. Sí, puede ser. Vea, Internet Explorer es muy rarito para estas cosas. Pero también, Estoy usando bueno, el Firefox. sí, eso es bueno. Pero es que también esto de Java hay que activarlo, es un programa aparte. Bueno. Profe, si el problema continuara y no lo logro abrir el segundo. Usted me lo indica. Me escribe. Okay. Sí. Ahí buscamos alguna solución. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Acá tenemos la cuerdita, ¿verdad? Acá igualmente vienen todas las opciones para que y viene explicado en el procedimiento que tienen que hacer. Vean, esos procedimientos larguísimos, no me copien eso entonces en el informe porque de ahí, ¿para qué, verdad? Hagan un resumen ahí del procedimiento, de qué se hace, y si hay cambios, no hay cambios que hacer, ¿verdad? Recuerden que eso es muy importante hacerlo ver en un informe, pero es muy largo, muy extenso el procedimiento, entonces sacan un resumencito ahí nada más para que no se compliquen. Bueno, yo sé que es muy fácil agarrar y cortar y pegar, pero mejor un resumen ahí para que no salga tan extenso el informe. Bueno, acá a ustedes igualmente se les indica el procedimiento que hay que hacer. Y con lo que tengan y con lo que ustedes logren acá percibir, bueno, acá viene la tensión, que si es bastante alta. El profe ahora explicaba con esto de la tensión, ¿verdad? Si se tensa bastante, se puede observar mejor el trabajo de oscilación de una onda y la transferencia de energía que hay. Y además de eso, la velocidad, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Mientras más tenso esté algo, es mejor para poder trabajar esto. También se habla de amortiguación, todo eso viene ahí explicado en qué nivel tienen que poner los fader, ¿verdad? Movimiento lento, normal, bueno, viene también extremo libre, extremo fijo, todo eso viene ahí explicado. Muy bien. Ok. Ahí está, oscilar. Y ahí viene. Y vienen aquí abajo, se despliega una ventanita en donde inclusive viene también un cronómetro, ¿verdad? Que ustedes van a utilizar. La frecuencia, y ahí se les solicita una cierta frecuencia. Ustedes la mueven acá, o lo pueden hacer directamente desde el fader. Y la amplitud también. ¿Ven? ¿Alguna duda? Muy bien, y está muy sencillo, muy lúdico y diferente, ¿verdad? Lo que hemos venido realizando. Ok. Bueno, eso sería con respecto a la práctica y creo que está bastante sencillo. Tal vez los problemas que se han presentado, lo que nos han comentado, ¿verdad? Que es al momento de ingresar. Si tuvieran algún problema, me escriben y con mucho gusto tratamos de solucionarlo. Profe, Sí. entonces hay que instalar no sé, eso que usted dijo en la computadora, Java. porque ya también vi que en la compu no me entra con ninguno. Sí, tienen que tener Java para poder correr el programa.
Exacto. Ok, De hecho ahí viene explicado en la guía. Profe, ya sé qué les está pasando a las compañeras. Es que Sí. yo ingreso con la computadora a mí y me sale como una pantalla principal y me salen un montón de datos. Y Ajá. en un lado me dice descargar, entonces yo le Ah, doy descargar y ya me aparece el simulador. sí, correcto. Eso puede ser también, bueno, usted puede descargar el laboratorio, se puede descargar para tenerlo ahí de una vez, pero si ustedes no tienen instalada la aplicación de Java, no les va a correr, ¿verdad? Porque eso es un programa que sirve para correr este tipo de simulaciones. Y no solamente esto, sino un montón de cosas, ¿verdad? Que observa uno y que descarga uno en sus celulares, en las computadoras. Se necesita este tipo de programa para que pueda correr lo que se descarga. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ese trabajo está de hoy en 15, para entregarlo. Sí, Fabián, ese se entrega dentro de 15 días, ¿verdad? Es que no tengo Eh, creo el que sí. dato. Voy a fijarme. O es la otra Creo que semana, porque ya estamos terminando el cuatrimestre. No, es 15 que... días. El 15 de Me agosto. parece que ese, ajá, sí, Ah, el yo 15 dije, de ¿qué agosto, era ¿verdad? madre? Sí, sí, correcto, correcto. Sí. Correcto, exactamente, sí, porque mañana hay que entregar uno y después ya otros 15 días para poder hacerlo. Sí. Si tuvieran algún inconveniente, recuerden escribirnos, ¿verdad? Bueno, yo trato de contestar a la mayor brevedad los mensajes de Aprendeu. Ahí contesto yo casi que siempre. ¿Alguna otra pregunta? perfecto, muchas gracias. Claro, con mucho gusto, María Fernanda. ¿Alguna otra pregunta? No, lo primero es entonces instalar eso, definitivamente hay que tenerlo en la compu para el Exacto. segundo, el primero no da problema, es el segundo que sí lo necesita. Sí, hay algunos que solicitan eso, exacto. Ujú. Bueno, si no existieran más dudas, le cedo la palabra a mi compañero para que realice la finalización del laboratorio. No, igual agradecerles y cualquier duda que tengan pueden consultar también. ¿Qué les iba a decir? Bueno, traten de ir viendo esas cositas que dice Andrés desde ya, porque si tal vez esperan como a, qué sé yo, sábado, viernes y el domingo es eso, después les va a costar tal vez mucho poder, qué sé yo, actualizar el Java o hacer las mejoras que tengan que hacerle a la compu para poder usar el programa. Entonces traten de una vez ir verificando si tienen Java o no activado, para que en el caso que no lo tengan, consulten. Y muchas gracias por estar acá y ojalá que les vaya muy bien en el laboratorio. Sí, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo para conectarse, ¿verdad? Esto es muy importante. Nosotros, los tutores y los instructores, observamos esto, sabemos cuáles personas se conectan, cuáles no, y esto va, obviamente, cuando usted se conecta, cuando usted llega a una instancia de acá, ¿verdad? Para poder observar un laboratorio y la explicación que tiene, y obviamente se va reflejado en los informes. Entonces, para nosotros es un gusto siempre atenderles y estamos a la orden. ¿Está bien? Muchas gracias. Claro. Bueno, Hasta hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Fabián, hasta luego. Hasta luego. Bueno.